Hoy empieza Operación Eslabón. Si vienes de una situación, de una lesión, de una pausa por tus entrenamientos, por lo que sea, de un periodo en el que no has podido entrenar o quieres preparar un objetivo específico, te voy a enseñar desde mi propio punto de vista, me voy a sentar conmigo mismo como si fuera uno de mis alumnos y una de las gentes que... Una de las gentes... Hoy empieza Operación Eslabón. ¿Qué es esto? Te voy a compartir desde mi propio punto de vista cómo trabajamos en las asesorías, tanto las online como presenciales, cómo yo trabajo con mis alumnos. Viniendo de una situación de varias lesiones, un contexto en el que se me han juntado varias cosas y he decidido pausar, pararme un segundo y abordarme a mí mismo como yo abordo a la gente para poder solucionar los principales problemas que tengo ahora mismo a nivel de lesiones y a nivel de objetivos que quiero lograr en mi entrenamiento, y voy a aprovechar y os lo voy a enseñar paso por paso para que veáis cómo desde el principio hasta conseguir los objetivos, cómo trabajo yo, cómo abordo yo este tipo de sesiones y cómo, pues si os sirve, si alguien se quiere unir y seguirme en todo lo que va a ser este proceso, pues invitados quedáis. Primero de todo, lo que hay que hacer, yo lo que hago lo primero es quedar, presentarnos. Me gusta hablar con la persona para poder conocer un poquito pues, sus motivaciones, qué es lo que quiere y sobre todo por qué lo quiere. Es decir, me da igual ya sea pérdida de grasa, ganancia de masa muscular, que quiere recuperarse de una lesión, que quiere preparar unas oposiciones. Pero es muy importante también entender cuál es esa motivación de la persona, primero, para poder lograr adherencia en su rutina. Segundo, para poder crearle un plan lo más específico posible y sobre todo, desde mi punto de vista, que el entrenamiento se adapte a su vida y no que tenga que adaptar su vida a su entrenamiento. Y luego lo que vamos haciendo es, vamos a hacer unos test para ver cuál es la posición, la situación A de esa persona en referencia a los puntos que quiere tratar y que quiere mejorar. Y luego, pasado X tiempo, haremos los retest, punto B, para ver a dónde ha llegado, a dónde está llegando. Entonces, pues vamos con ello. Primero de todo, yo siempre pues hablo con ellos, les pregunto qué tal. Entonces yo si me tuviera que presentar para vosotros, pues yo soy José, soy coach de CrossFit, licenciado en CAFID y pues ahora mismo es eso, se me ha juntado, si hiciéramos retrospectiva un año para atrás, pues he tenido una lesión en el pie por una carrera en la Farinato, tuve una mala caída, pisé mal y tuve una rotura parcial en el tibial posterior. Además, pues justo se me ha enlazado con que hace una semana y pico pues he tenido una lesión en el hombro simplemente por sobreuso, por unas clases que tuvimos de anillas y de hacer mucha posición bottom y de estar ahí, pues tuve que hacer algún mal gesto y tuve una pequeña distensión en el bíceps, que yo creo que ahora, como tenía una Hyrox justo este 29 de diciembre, 28, perdón, y pues intenté llegar como pude, pero al final pues yo creo que forcé un poquito más de la cuenta y pues ahora mismo estoy un poquito pocho del hombro. Entonces, viendo esta base, añadido a que pues también estaba teniendo muchas horas de trabajo, mucha carga externa, porque es muy importante también entender que en el contexto de una persona no solo está el carácter deportivo, sino también el carácter personal. Porque muchas veces hay gente que no consigue sus objetivos, por ejemplo, en cuanto a la pérdida de peso o en cualquier otro objetivo que os imaginéis. Muchas veces el estrés que tú tengas fuera del entrenamiento o lo que te esté, la recuperación, la alimentación, todo lo que es el entrenamiento invisible y que es todo lo que no se ve aparte del entrenamiento, a veces influye muchísimo y marca la diferencia en conseguir o no conseguir un objetivo. Entonces es importante también, a mí me gusta mucho saber qué disponibilidad tiene la persona para entrenar, cuándo le gusta entrenar, qué tipo de entrenamiento le gusta hacer. Y si no, lo que suelo hacer siempre, yo soy muy partidario de hacer las sesiones de semana a semana. Es decir, en vez de pautarte y dejarte directamente 2 meses o 3 meses preparados de entrenamiento, yo prefiero, aunque lleve más trabajo, pero semana a semana vamos haciendo, yo te paso una planificación, tú me das el feedback y en función de cómo te has sentido, reajustamos para la semana siguiente. Reajustamos. ¿Esto qué permite? Primero, no tener una progresión hecho al inicio en el que tú ya te puedas imaginar cómo va a ser esa progresión y que pueda pasar algo a mitad. Cambias de objetivo. Ves que algún tipo de entrenamiento o de ejercicio no te funciona y entonces hay que cambiarlo y hay que cambiar todas las semanas después. Una lesión, una enfermedad, cualquier cosa que os imaginéis, yo prefiero siempre ir semana a semana y nos vamos adaptando a la vida de la persona y a cómo progresa esa persona. Entonces eso sería como yo lo veo y como a mí me gusta hacer las cosas. Entonces vamos a la tablet y lo vamos viendo. Primero de todo, a mí me gusta siempre poner, bueno,
Aquí vamos a poner también Pepe Dani Fit para que me podáis seguir y podáis ver el progreso de esta operación y de muchos más tips. Y hoy, fecha, que hoy es 30 del 11 del 25. Así tenemos una fecha de inicio y luego podremos contrastarla con la parte final. Lo primero de todo, objetivo principal. ¿Por qué empieza esta lesión? Pues sobre todo, objetivos principales a nivel de lesión, recuperar el hombro. Recuperar el hombro. Vale, viendo lo que yo venía, es decir, antecedentes. Pues es eso, es una... realmente es como una distensión en el bíceps. Y yo creo que eso lo que se me ha hecho es por anticipación a la Hyrox, he querido entrenar antes de lo que debía o a una carga más alta de la que claramente mi cuerpo podía soportar. Entonces al final lo que ha pasado ha sido pues eso, que yo creo que todo esto se ha convertido, no estoy seguro, voy este miércoles al fisio, pero yo creo que es algo del supraespinoso. Por los test que me he hecho de rotación y por la molestia, ahora es verdad que me molesta bastante menos, es decir, este gesto ya no me duele tanto como antes, la rotación aquí abajo no, pero este gesto todavía y querer subir ahí contra resistencia me molesta un poco. Yo creo que el supra puede ser igual infraespinoso algo, no sé, pero bueno, saldremos de dudas. Para esto luego vamos a hacer unos test, que ya os pondré vídeos en el siguiente vídeo de cómo son la valoración, los test de movilidad, los test que lo veréis. Pero yo creo que es algo del supra. En general sé que es manguito rotador, porque la molestia que yo tenía al inicio era más en la zona de aquí de la inserción con el pectoral y demás, pero esta vez la molestia se me irradia hacia afuera, entonces no es lo mismo. Vale, eso es lo primero. ¿Qué me gusta mucho a mí y lo que hablo? Porque muchas veces la gente viene con una idea muy clara de lo que quiere trabajar. Es decir, por ejemplo, pues he tenido una molestia, recuerdo por ejemplo una chica venía por una molestia en la rodilla cuando hacía zancadas, si está viendo el vídeo se acordará. Y además de trabajar eso y de poder tanto recuperar eso, fortalecer toda la parte del glúteo, cuádriceps, cambiar el patrón un poquito del movimiento, etcétera, etcétera, lo que aprovechamos es para trabajar otras cosas, porque al final a mí me gusta que ya que vas a tener un trabajo de 1 hora, más o menos, depende de las sesiones y depende del tiempo que tenga, pero suelen ser sesiones para hacer 1 hora, depende de la disponibilidad de la persona, 2, 3 veces a la semana, 4, depende de lo que quiera esa persona individual. Pues entonces lo que hago es, además de atacar este frente, vamos a aprovechar para, si podemos meter un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de acá. Hacemos la sesión mucho más rica en diversidad, es decir, al final se lo van a pasar mejor y lo van a llevar mejor. Y luego, sobre todo, pues podemos aprovechar para mejorar en este proceso, pues mejorar varias cosas a la vez, ¿no? Entonces, creo que es importante. Esto sería, como yo creo, objetivo principal a nivel de molestias. También me gustaría fortalecer de esa molestia que tuve en el pie y en el tibial, pues algo de lo que me gustaría mejorar ya no solo para lo que es esa lesión, sino en general, me gustaría hacer ejercicios pliométricos que no suelo meter mucho y para fortalecer todo lo que son a nivel tanto de tendones como puede ser también la progresión y la mejora para la carrera. Y luego también ser un poco más explosivo en ejercicios como pueden ser saltos a cajón, burpees, cuando hacemos intervalos muy rápidos. O sea, cosas que me ayuden a mejorar para luego... Al final esto es importante entender que el cuerpo es un sistema complejo. Es decir, son un sistema en el que interactúan y se entrelazan muchas partes, pero que la suma de todas ellas a la hora de hacer un ejercicio o una actividad física es más importante que la suma de las partes por separado. Es decir, si tú tienes muy fuerte, me lo invento, tú tienes mucha fuerza de piernas, tú tienes una muy buena fuerza de core. Si esas dos cosas las juntas a la hora de poder hacer un ejercicio de potencia combinando todas esas zonas, va a ser seguramente un rendimiento a la larga que vas a mejorar en conjunto, no lo vas a mejorar solo por las partes. O sea, esto es un poco a veces difícil de entender, pero
Nosotros, por lo menos yo, por lo que me encantó CrossFit y por lo que me maravilla este tipo de entrenamiento funcional, es el hecho de que tú no estás trabajando partes aisladas. Es algo que a mí me daba mucha pereza del gimnasio, que trabajar un curl de bíceps, trabajar un press de hombro unilateral. Solo lo hacías para lo mejor por el hecho más estético, pero luego a la hora de combinar y hacer movimientos conjuntos de todas las... a la hora de hacer, por ejemplo, un clean, a la hora de hacer un pino, a la hora de hacer... Trabajas esas partes en vez de por separado, todas juntas, y el resultado a la larga es mucho más funcional. A lo mejor no es tan estético porque no te centras tanto en la hipertrofia de solo esa parte, pero todo lo que es la sensación sobre todo y el desempeño que luego vas a tener a nivel de tu cuerpo es mucho más interesante para mí que el trabajar las cosas como muy individualmente. No sé si me estoy explicando, espero que se entienda un poco, ¿vale? Pero sobre todo es el hecho de entender que si nosotros trabajamos nuestro cuerpo por partes separadas, cuando seamos capaces de juntarlas todas, va a ser mucho más que el rendimiento individual de esas partes por separado. Creo que así es un buen resumen. Entonces, claro que, por ejemplo, es importante, yo ahora con lo del tema del hombro, pues trabajaré muchas cosas específicas del hombro para recuperarlo, pero luego mi idea es ir poco a poco, transferirlo con otros movimientos más funcionales y que involucren más partes del cuerpo, porque a la larga voy a tener un mejor desarrollo, me voy a sentir mejor y sobre todo para el tipo de entrenamiento que a mí me gusta y como es el CrossFit, va a ser mucho más transferible que no trabajarlo solo por partes aisladas. Creo que la idea se ha entendido mejor ahora. Pero bueno, eso es lo primero. Para fortalecer lo que decía, tema de, sobre todo las zonas, si las tuviera que poner, yo diría que son tibial, posterior, anterior, es decir, toda la zona de los tibiales y del complejo del hombro, o sea, del hombro, del tobillo, es importante. Luego me gustaría parte de aductores y parte de flexores de cadera, también porque le estoy metiendo bastante caña a la bici y ahora os contaré otro de los objetivos secundarios. Entonces es importante esto y esto por el running. Entonces, importante esa parte y luego me gustaría mejorar bastante lo que es la fuerza del core y a nivel de estabilidad. Es decir, todo lo que es estabilidad lumbopélvica. Sé que no será la mejor letra, pero bueno, yo me entiendo. Eso como objetivos principales, ¿vale? Objetivos secundarios. Que realmente es por lo que quiero trabajar los otros en principales, va a ser mejora de la capacidad aeróbica, y vamos a poner mejora de la movilidad en general. Al final no es que sean unos más importantes que otros, sino que por esto es por lo que empecé. Es decir, si yo tuviera que poner esto sería por lo que me he replanteado y quería hacer toda esta serie, porque es como para centrarme, pero al decir vamos a meter una pausa, vamos a centrarnos en hacer las cosas bien y en poder ir mejorando estos eslabones, pues lo que he hecho es como una radiografía. Es decir, yo por ejemplo la gente muchas veces cuando viene me pregunta, o sea, me dice quiero trabajar esto y le digo vale, preguntas típicas. ¿Notas alguna zona de tu cuerpo más en desventaja con alguna otra? ¿Notas descompensación a lo mejor de tren superior con tren inferior, de tu lado derecho con tu lado izquierdo? Y luego es ir tirando para atrás e ir viendo. Yo, por ejemplo, me noto que muchas veces mi lado derecho tengo más coordinación y mucha más soltura. Yo al final jugaba baloncesto, yo todo lo hacía con la mano derecha y entonces tengo mucha más destreza con esta mano que con esta. Entonces, tema de cosas unilaterales con la izquierda, tengo que trabajar a nivel de coordinación. En las piernas tengo mucha más soltura a nivel coordinativa con la derecha, pero tengo mucho más soporte y mucha más fuerza con la izquierda, porque al final era la pierna que siempre usaba en las entradas y para los saltos y para todo siempre era la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? También luego hay que tener buena propiocepción para darte cuenta de estas cosas en tu día a día. A lo mejor la gente, la mayoría no, pero yo, por ejemplo, cuando voy andando, pues intento siempre ir fijándome con qué parte del pie estoy apoyando, si estoy activando bien los glúteos, cómo voy la espalda,
como cualquier ejercicio que hago en el gimnasio, cualquier cosa que tal, pues intento siempre darme cuenta cuando me parece una molestia, porque puede ser que estoy dejando relajado, que no. O sea, al final de durante años acostumbrar a tu cerebro a estar pendiente de estas cosas, te das más cuenta de unas cosas o no. ¿Qué pasa? Hay gente que a lo mejor no se da cuenta. Para eso luego hacemos los test, para darnos cuenta de cosas que a lo mejor ellos son incluso inconscientes. Pero siempre me gusta mucho pues saber eso, carácter deportivo anterior, si han hecho deporte en algún periodo de su vida, aunque sea mucho más atrás. Pero al final esos patrones que aprendes o esa facilidad coordinativa luego para poder aprender cosas y mejorar cosas, es importante saberlo. Entonces eso me gusta. Yo en mi caso es eso, es lo que os he dicho, es baloncesto. Y una de las cosas por las que quiero mejorar mi capacidad aeróbica es porque antes de verano, antes de lo de la lesión, la verdad que me puse bastante a tope con el running. Me moló mucho. Todo esto fue a raíz de que antes de eso el running para mí era como algo prohibido y algo que, o sea, recomendaba que siempre había opciones más fáciles y más llevaderas y con menos problemas que el running y nunca lo recomendé. ¿Qué pasó? Que tuvimos una competencia en el February de aquí de León y me vi muy mal para menos de 4 kilómetros y me vi horriblemente mal y dije, pues por mis narices que lo quiero mejorar. Como he dicho antes, yo lo que quiero es intentar convertirme en lo más funcional y lo más capaz posible de poder hacer diferentes cosas, entonces dije, pues esto se me da mal, hay que atacarlo. Y la verdad que recuperé, o sea, conseguí una capacidad aeróbica muy buena, que aunque no era un hacha corriendo ni iba a unas velocidades increíbles, me notaba que luego en los entrenamientos de CrossFit me permitía recuperar mucho más rápido. Entonces, entre los ejercicios, entre diferentes intervalos, veía que lo recuperaba mucho. Y es verdad que eso lo he perdido en verano, entonces quiero volver a recuperarlo. Además, también quiero meter una progresión en la bici. Estoy cogiendo bastante más ahora la bici, quiero empezar a cogerla bastante más todavía, la de carretera. Y sobre todo, mi objetivo para el final del año 2026 sería apuntarme y hacer medio Ironman. Me gustaría mucho porque siempre lo he visto como una... Me ha llamado la atención, siempre he tenido como una curiosidad hacia el triatlón, pero me ha parecido algo tan duro y tan mentalmente limitante de siempre me he visto en plan de no vas a ser capaz. Es imposible que seas capaz de hacer eso. Madre mía, ya media maratón solo es increíble. Pues el medio Ironman son kilómetro 900 de carrera, o sea, de nado. Después de eso hay 90 kilómetros en bici y cuando acabas los 90 kilómetros en bici es media maratón. Entonces lo veía como, eso es una locura, la gente que lo hace es Dios. Entonces me lo propuse como reto personal de ver si soy capaz y luego también para verme en esa situación, a ver cómo responde tanto mi cuerpo como mi mente, como todo. Y entonces eso es mi idea, entonces tengo que empezar a mejorar eso. Voy a meter esta parte ahora y en algún momento cuando avance la operación Eslabón quiero meter también la parte de nadar. Pero bueno, por ahora vamos con esto. Entonces, eso lo primero y luego mejora de la movilidad. Es verdad que después de la lesión de la pierna y ahora con lo del tema del brazo no estoy dándole tanta caña a la movilidad como le daba antes, entonces quiero retomarlo porque al final yo... sobre todo me di cuenta y se me ocurrió todo esto porque yo veo a los atletas que llevo en el centro y se están poniendo como máquinas, bestias de la naturaleza y yo me doy cuenta de que muchas de las cosas que están mejorando son por tema de accesorios y de movilidad y es verdad que yo ahora mismo por tema de tiempo y por otras prioridades pues no estoy haciendo tanto, entonces he dicho, oye, vamos a parar, vamos a centrarnos en esto que al final aunque sea un poco más de pereza o tengas que sacar un poquito más de tiempo, luego a la larga va a mejorar mucho. Entonces, como tal, ya tenemos como las piezas clave de lo que queremos trabajar y el por qué. Entonces, una vez tenemos esto, ¿qué me gusta a mí? Pues vamos a hacer como una planificación a nivel de tiempo. Viéndolo así, yo ahora justo aprovecho de que tengo unas semanas de vacaciones, entonces puedo empezar a darle bastante más caña, pero tiene que ser algo que sea adherente y sobre todo, o sea, que esa adherencia la pueda mantener en el tiempo, porque no me vale que yo pueda mantener ahora durante 2 semanas lo que planteé, pero que en nada tengo que cambiarlo porque no es sostenible. Entonces preferimos desde el principio incluso ir un poquito por debajo. Yo siempre a la gente le recomiendo que si vienes de no hacer nada, no empieces a 3, 4 días a la semana, no. Empieza con 1, con 2. O sea, siempre es mejor quedarte como con ganas de hacer más y que le vayas pillando ese hábito y poquito a poco ir subiendo, que no que te calientes, empieces súper aquí y que luego no seas capaz de mantenerlo y te empieces a frustrar, te empieces a desmotivar. O sea, es súper importante entender que para mí, por lo menos,
el 90% del éxito de un plan de entrenamiento va a ser que tu diálogo mental y tu disciplina se vayan creando con el tiempo. Porque al inicio tú empiezas con la motivación aquí. Tenemos un podcast en Mindset en la Mesa que hablamos sobre esto. La motivación tú empiezas siempre súper alto, pero la motivación es muy fácil que baje. Y como tú te hayas puesto algo que lo que necesitas es una motivación aquí y haya un día que estés aquí abajo, es muy difícil que tengas la disciplina al inicio para poder subir. En el momento en el que tú ya a lo largo del tiempo has construido una disciplina y te has acostumbrado a un hábito, es mucho más fácil que aunque tú no tengas una motivación ese día, vayas y lo hagas, porque sabes que te toca y porque ya tienes esa inercia. Pero al inicio, sobre todo el primer mes, las primeras 6 semanas, lo más importante es que el cuerpo vaya teniendo un hábito poquito a poco y en el momento en el que ya es, o sea, no se plantea si tengo que ir a entrenar o no, es tengo que ir a entrenar a ver qué me toca, ahí es donde se puede empezar a apretar y meter un poquito más de carga. Pero bueno, eso ya podemos ir más específico poco a poco. En principio, vamos a poner las cosas que vamos a llamarlo accesorios. Vamos a poner bici, running y vamos a poner las clases de CrossFit. Vale, ¿cómo lo voy a poner yo esto? Vamos a imaginar los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Viéndolo así, por ejemplo, accesorios. Pues yo accesorios, vamos a poner primero, vamos a hacer como unos, ¿cuáles serían nuestros mínimos? Accesorios, yo pondría mínimo 3 días a la semana. 3 días a la semana tengo que meter algo de accesorios, mínimo. Bici, me gustaría meter entre 2 y 3 sesiones a la semana, depende de cómo me vaya viendo. Running, entre 1 y 2, o sea, una mínimo. Luego si puedo sostener 2, pues sería genial, pero lo mismo, vamos a empezar un poquito más bajo. CrossFit, hay CrossFit, claro, antes yo estaba entrenando casi todos los días, además de porque trabajo allí, estoy mucho en el box, por el tema de que a mí me gusta y es el entrenamiento que yo hago habitualmente, entonces sí que me gustaría. ¿Qué pasa? Que como ahora estoy con el tema de la lesión y quiero centrarme un poquito en esto, pues para no estimularme con todo este tema, pues vamos a mantenerlo solo en 3, 4 días como mucho, eligiendo los días que me vengan bien para poder recuperar el hombro y para no calentarme de primeras. Entonces, si lo viéramos así, como para hacernos una idea general, vamos a poner que accesorios, imaginaros que pongo así, estos 3 días, lunes, miércoles, viernes. Tema de la bici, en el fin de semana va a haber un día de bici y un día de running. No sabemos qué día de los dos, pero siempre va a haber uno. Entonces, aquí creo que jueves va a ser running y este va a ser bici. Y luego nos quedarían las de CrossFit, pues seguramente los días que haya accesorios, lo hago antes los accesorios y luego me quedo a la clase. Entonces, por ejemplo, pues sería aquí CrossFit y algún día de estos, a lo mejor el día de bici, también puedo meter CrossFit. Pero bueno, se puede ir jugando. La cosa sobre todo es, a mí me gusta la persona, incluso antes de hacer los test, con el objetivo que quiere, trazarle una ruta mental, porque creo que es súper importante y que sirve para lo que hemos hablado antes de la motivación y de cómo afrontar el entrenamiento, el que tú desde un inicio tengas más o menos claro cómo va a ser el camino para que cuando haya dificultades sepas que lo estás haciendo por algo. O sea, es importante hacerle ver a la persona, y en mi caso, por ejemplo, yo también ver el por qué lo estoy haciendo y por qué es importante que lo haga. Y sobre todo ver que ahora mismo en el punto A en el que estoy, si yo cumplo con lo que tengo que hacer, voy a llegar a ese punto B y voy a conseguir los objetivos que tengo. Entonces creo que es súper importante el ver y planificarme en la semana más o menos, tener una imagen mental para organizarme el resto de cosas. Entonces a mí eso me gusta mucho. Luego, ¿qué vendría una vez ya tenemos más o menos la idea? Obviamente, todo esto yo no se lo hago a la persona yo toda esta información me la quedo, yo le hago un supuesto de él, pues le digo, mira, con todo lo que queremos trabajar y si tenemos, porque yo os estoy diciendo esos días, pero yo de normal digo, ¿cuánta disponibilidad tienes? Entonces a lo mejor me dicen, pues 2, 3 días a la semana, 1 hora. Pues entonces, claro, yo todo esto pues igual lo modifico para que cuadre con la disponibilidad de esa persona. Si no, es lo que hemos hablado antes, de que yo prefiero ir semana a semana y poder ir ajustándolo en función de las necesidades, tanto de tiempo como de motivación, como de lo que sea. Porque al final somos personas y es importante entender que nosotros no somos atletas de alto rendimiento en el que nuestra vida la podemos enfocar únicamente a entrenar. Entonces, es lo que he dicho antes, yo quiero que a mis atletas y a la gente a la que llevo, el entrenamiento no sea un estrés, sino que sea un momento de
descansar mentalmente, de motivarse, de recuperar, de que sea una recarga de energía. O sea, aunque la gente piensa que tú vas a entrenar para cansarte y para... De verdad, es la mayor recarga de energía que puedes tener, es increíble. Entonces, eso. Yo ahora mismo pues tengo mucha disponibilidad porque estoy de vacaciones. Entonces, voy a aprovechar para meterle caña, crear ese hábito y luego pues intentar mantenerlo de la mejor manera posible. También quiero hacer esta serie no solo para compartirlo con vosotros, sino también para primero, demostrarme a mí que soy capaz a mantener el tema de los vídeos, la edición, la grabación, etcétera. Y sobre todo también para tener como ese compromiso social de, oye, he dicho que voy a hacer esto, ahora hay que cumplir. Entonces, espero que de verdad os esté encantando. Vamos al lío. Luego, ¿qué nos quedaría? Que esto lo voy a tener en otro vídeo, ¿vale? Sería la parte de tests. ¿Qué vamos a hacer a nivel de test? A nivel de test. Movilidad. Vamos a hacer una batería de test que suelo hacer siempre a los chicos que vienen, vamos, a la gente que quiere trabajar conmigo, ya sea presencial, ya sea online, pues siempre trabajamos con este tipo de test. Depende de si es más tren superior o tren inferior, pues uso unos test u otros. Yo como llevo mucho tiempo sin hacérmelo a mí mismo, pues voy a hacer como una batería de test bastante completa. Podría hacer muchísimos más, pero voy a hacer lo que yo creo más completo. Va a ser una mezcla de unos test de Check Your Motion, una metodología y unas formaciones de movilidad muy chulas, unos test que son para estabilidad de miembro inferior y para movilidad de miembro inferior, entonces vamos a hacer eso, y luego más una batería, esto no es ninguna batería como tal certificada, sino lo que he ido yo recopilando y lo que creo que son los test más sencillos de hacer a nivel del usuario que entienda lo que está buscando, luego que sean fáciles de medir y replicar para poder hacer tanto presenciales como online, porque hay gente que a lo mejor, pues, si quiere hacerlo en su casa, tengo una batería hecha para que los puedan hacer, se puedan medir de una manera sencilla, grabándose, enviándome fotos y que lo podamos valorar y tener un punto A y un punto B bastante reales, aunque yo no esté allí con ellos delante. Entonces, batería Pepe Danifit, vamos a llamar. Pepe Danifit. Entonces os enseñaré los ejercicios y todo para que, oye, quien le apetezca seguirlo y hacerlo, pues sin problema. Eso para el tema de la movilidad. Luego, yo haría otro tema de movimientos a nivel técnico, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues yo ahora mismo, para los ejercicios que yo hago de normalmente en CrossFit, primero, ahora hay muchos que no puedo hacer con el hombro, entonces no me voy a grabar haciéndolos. Pero, por ejemplo, siempre lo que hago, tanto gente que a lo mejor quiere mejorar en los gimnásticos, en el haltero, en algún movimiento en específico, lo que siempre les recomiendo y os recomiendo que hagáis de verdad, grabaros a 45 grados, de lado, así os vais a ver tanto cómo lo hacéis y luego vais a poder comparar de un punto A a un punto B cómo habéis mejorado en el proceso. Entonces, eso es increíble. Eso para todo lo que son movimientos técnicos que yo, de nuevo, no lo voy a hacer. Y ahora para el tema de aeróbico. ¿Qué test he usado yo? He usado el test BAM para la carrera y el test FTP para la bici, ¿vale? Bici, carrera. Pero bueno, como no quiero ser muy chapas, vamos a dejar por aquí lo que es la introducción, ¿vale? Os contaré en otros vídeos más específicos qué es el BAM, qué es el FTP y cómo son los test de movilidad y sobre todo qué es lo que vamos a hacer a partir de aquí, ¿vale? Lo que haríamos es empezar a planificar los entrenos, empezar a hacerlos y empezar a ver, sobre todo luego semana a semana, qué podemos ir haciendo. Pero bueno, esta sería más o menos todo lo que es el proceso para empezar una asesoría tanto online como presencial conmigo y lo que yo sigo. Entonces, espero de verdad que os haya gustado un montón. Voy a hacer vídeos específicos explicándoos todo lo que son los test, por qué hacemos unas cosas por otras, compartiendo mis entrenamientos y por qué lo hago de una manera, de otra, tips, etc. Y nada, espero sobre todo que os motive, si alguno tenéis algo que queréis mejorar, que queréis hacerlo, que pilléis esa fuerza de estos vídeos para empezar también vosotros y que si cualquiera necesita cualquier ayuda con lo que sea o quiere empezar también pues una asesoría y que le demos caña, simplemente que se ponga en contacto conmigo en Pepe Danifit, @Pepe Danifit, en Instagram, en TikTok, en YouTube, lo que queráis. Y nada, de verdad, espero que os haya gustado esta introducción. Vamos a darle candela y espero que me acompañéis en esta aventura y poder lograr muchas cosas. Así que, de verdad, que muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por todo.
Espero que le dejéis ahí un like, un me gusta, suscribiros por favor, que ayudan muchísimo de verdad para el algoritmo y para que pueda seguir haciendo este contenido y de verdad, o sea, lo hago con muchísima ilusión y me gustaría pues eso, que me digáis también lo que opináis, todo, lo que sea. Así que muchísimas gracias chicos, espero que disfrutéis de la operación en Eslabón y hasta el próximo vídeo.